La Biblia ha predicho el día del regreso del Señor. Pero, ¿qué pasará en los últimos 30 días antes de que todo cambie para siempre? Una mujer experimentó un encuentro cercano a la muerte profundamente sagrado y nos escribió al respecto. Ella dice que conoció al Señor y se le permitió caminar con él durante este momento fatídico. Al regresar a la realidad, ella trajo una advertencia de Jesús, una que te dejará atónito y te obligará a reflexionar. Entonces, ¿cómo será el mundo durante ese tiempo? Si llega ese día, ¿te llevarán o te dejarán atrás? ¿Y exactamente cuándo regresará el Señor? Quédate con nosotros hasta el final para escuchar este mensaje urgente del Altísimo y prepararte a ti y a tu familia de la mejor manera posible. Si valoras las historias de fe que Historias Bíblicas Eternas te trae cada día, te invitamos a formar parte de nuestra creciente comunidad suscribiéndote al canal. Deja tu nombre y ciudad en los comentarios. Queremos orar por ti y orar para invocar tu nombre ante el Señor, caminando juntos este camino de fe. Más que eso, si esta historia le habla al alma, lo invitamos a unirse a nosotros en esta misión sagrada. Al hacer clic en el botón de super agradecimiento, el icono del corazón debajo de este vídeo, estás ayudando a que la luz y la verdad continúen llegando a miles de personas más. Participemos en una discusión abierta y respetuosa para que podamos aprender unos de otros en este canal. Estamos agradecidos por su corazón y creemos que Dios, que ve todas las cosas, bendecirá ricamente su generosidad. Hola, mi nombre es Lily y estoy aquí para compartir una historia que cambió mi vida por completo para siempre. Lo que me pasó fue inesperado, mucho más allá de lo que podría haber imaginado, y todavía me deja asombrada. Realmente creo que lo que experimenté no fue solo para mí. Estaba destinado a ser compartido, para llevar esperanza y comprensión a los demás. Era un martes por la tarde de octubre. Todo en esa noche parecía completamente normal. Acababa de regresar a casa después de un largo día enseñando en la escuela primaria Riverside. Después de cenar, me acomodé en mi lugar favorito del sofá, envuelta en la manta que mi abuela había tejido muchos años atrás. Mi gato, Tom, se acurrucó a mi lado, ronroneando suavemente. La casa estaba en silencio. Una quietud pacífica después de un día ajetreado. El único sonido era el diálogo apagado del programa policial que repetía. Era mi forma de relajarme, un pequeño escape del estrés laboral y de la lista de tareas pendientes cada vez mayor. Alrededor de las 9:30 de la noche, sentí una extraña opresión en el pecho. Al principio pensé que era solo ansiedad. El trabajo había sido estresante últimamente y asumí que era simplemente mi cuerpo reaccionando a la tensión. Intenté ignorarlo, diciéndome que debía respirar y relajarme, pero en cuestión de segundos, la incomodidad se transformó en otra cosa, algo mucho peor. El dolor se volvió agudo y aplastante, como nunca antes había sentido. El control remoto se me escapó de la mano y cayó al suelo. Intenté levantarme, pensando que tal vez podría librarme de la sensación, pero mis piernas cedieron. Lo último que recuerdo es a Tom saltando del sofá y la habitación dando vueltas salvajemente a mi alrededor, y luego nada. Durante 7 minutos estuve clínicamente muerto. Al menos eso me dijeron más tarde los médicos. Pero lo que viví durante esos minutos me pareció una eternidad. No se parecía a nada que jamás hubiera imaginado o para lo que me hubiera preparado. En el momento en que mi corazón se detuvo, todo cambió. No fue como quedarse dormido o desmayarse. Fue inmediato. En un segundo estaba en mi sala de estar, rodeada de las imágenes y los sonidos familiares del hogar, y al siguiente estaba en un lugar completamente diferente. Lo primero que noté fue la ausencia total de dolor. Sentí como si una puerta invisible se hubiera abierto y la hubiera atravesado, dejando atrás cada carga, cada gramo de presión, ansiedad y peso que ni siquiera sabía que llevaba. El intenso dolor en el pecho, lo último que había sentido en vida, se desvaneció como si nunca hubiera existido. Me sentí extrañamente ligera, como si no tuviera peso ni cuerpo. No podía sentir mis extremidades ni mi corazón ni mis pulmones.
Sin embargo, existía más profunda y claramente que nunca. Cuando abrí los ojos, supe que no eran mis ojos físicos. Era la conciencia espiritual de mi alma. Mi conciencia se sentía aguda, como una espada forjada con luz. Ya no estaba en el mundo físico. Me encontré en un lugar extraño, uno que ningún lenguaje humano podría describir completamente. Era un espacio entre reinos donde el tiempo y el espacio parecían suspendidos. Todo a mi alrededor no era ni verdaderamente oscuro ni verdaderamente luminoso. Los colores, los sonidos y el aire mismo parecían moverse y mezclarse como una sinfonía viva tejida a partir de luz y energía. No oí con los oídos ni vi con los ojos, pero todos los sentidos del alma se intensificaron, como si estuviera percibiendo a través de la esencia completa de mi ser. Sentí una presencia a mi lado, algo, o más bien alguien, invisible a los ojos físicos, pero innegable. Entonces escuché algo que me hizo temblar el alma. Lily, una voz suave, pero que resonó en lo más profundo de mí. No fue ruidoso. No fue sorprendente, pero tenía tal poder y amor puro que no habría podido soportarlo si todavía tuviera un cuerpo físico. La voz no vino solo del exterior. Resonó desde dentro de mí, desde el lugar al que siempre había pertenecido mi alma. Me volví hacia el sonido, o mejor dicho, mi alma se movió hacia él, y lo vi. La luz que lo rodeaba no cegó, pero mantuvo mi mirada con asombro. Su rostro brillaba como un eterno amanecer y cuando extendió su mano, supe que ya no estaba sola. No dijo nada más, pero de alguna manera entendí que él me guiaría a través de este viaje. En ese mismo momento, una puerta de luz se abrió ante mí. No era una puerta hecha de metal o madera, sino más bien un túnel de luz que serpenteaba como un río vivo. No se quedó quieto. Se movía lenta y rítmicamente, como si respirara. Las paredes del túnel estaban tejidas con rayos de luz radiantes, no simplemente blancos, sino que brillaban con colores azul zafiro, oro puro, rojo rubí y violeta sagrado que la tierra nunca ha visto realmente. Sentí que me elevaban, no por ninguna fuerza física, sino por la suave guía de un poder mayor. Entré en el túnel, o más exactamente, me deslicé con mi alma. Cada movimiento a través del túnel no era como viajar a través del espacio, sino más bien a través de capas de conciencia, como si cada recuerdo, cada oración, cada anhelo sagrado que alguna vez había conocido se estuviera desarrollando y sanando. Dentro del túnel, la luz no era solo luz. Era vida. Fue comprensión. Fue el perdón. Cada rayo me tocó como un abrazo invisible, recordándome que era amado, conocido y nunca olvidado. Escuché sonidos suaves como himnos sagrados, no cantados por voces, sino como si las mismas moléculas de luz estuvieran cantando. Durante el viaje pasé por campos de luz, por nubes que llevaban las oraciones de los vivos, por imágenes fugaces de momentos en los que había amado, perdonado y sacrificado. Ese túnel se sentía como una corriente espiritual donde me limpiaban y me preparaban para algo aún mayor. Y él seguía ahí, sin apartarse nunca de mi lado. Sin una sola palabra, su sola presencia me hizo comprender que estaba siendo conducida a la verdad, a un lugar donde la vida ya no estaba sujeta a la carne ni al tiempo. El viaje apenas había comenzado, y yo, un alma, una vez confundida, una vez dudosa, ahora caminaba dentro de la eternidad, con los ojos abiertos a una realidad más grande que cualquier sueño. Me empapó, calmando hasta el último miedo que aún se aferraba a mi espíritu. Pero fueron sus ojos los que me retuvieron. No eran solo ojos. Eran ventanas a la eternidad. En ellos vi una ternura sin límites, como la de una madre que mira a su hijo, y una profundidad tan profunda que parecía contener toda la historia del universo. Cada vez que sus ojos se encontraron con los míos, me sentí completamente conocida, cada pensamiento fugaz, cada herida oculta, cada sueño no expresado. No hubo juicio, solo amor puro. Un amor tan incondicional y poderoso que me hizo querer caer de rodillas, no por miedo, sino por reverencia y gratitud abrumadora. Su cabello, aunque no estaba ligado a ningún color específico, brillaba como hilos de luz,
moviéndose suavemente como si lo acariciara una brisa invisible. Su túnica, si es que podía llamarse así, no estaba hecha de una tela ordinaria, sino que parecía tejida con la luz y la verdad misma, cambiando entre tonos de perla, plata y oro suave, mezclándose en una elegante danza. Cada movimiento que hacía transmitía una sensación de perfecta elegancia, como si encarnara la armonía entre la autoridad suprema y la profunda humildad. Lily, volvió a llamarme por mi nombre, su voz ahora con un toque de urgencia, aunque todavía rebosante de amabilidad. Ese sonido era como un himno sagrado, tierno y autoritario al mismo tiempo, haciéndome sentir como si estuviera siendo abrazado por el mismo amor que mantiene unido al universo. Te he traído aquí porque hay algo que debes ver. El tiempo es corto y mi gente debe estar lista. Sus palabras no fueron meras declaraciones. Eran la vida misma. Cada sílaba cayó como una joya preciosa, portadora del poder de dar forma a la realidad. Anhelaba responder, hacer las miles de preguntas que inundaban mi mente. Pero en su presencia las palabras parecían innecesarias. Todo lo que podía hacer era escuchar, permitiendo que mi alma absorbiera la verdad que estaba a punto de revelar. Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, el espacio a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Era como si se hubiera corrido el telón de la realidad y el mundo que una vez conocí se derritiera como cera bajo una llama. Ahora estábamos dentro de un espacio expansivo, como una gran cámara de observación, donde no había paredes, solo innumerables pantallas o ventanas flotantes suspendidas en el aire. Cada cuadro mostraba una escena diferente de la Tierra, ciudades bulliciosas, bosques tranquilos, vastos océanos. Pero estas no eran solo imágenes físicas. También revelaron dimensiones espirituales. Era como si pudiera ver el interior de los corazones de las personas, percibiendo sus pensamientos e intenciones ocultas. Jesús estaba a mi lado, su presencia como un faro radiante, guiándome a través de la abrumadora magnitud de lo que estaba presenciando. Estos no son solo momentos presentes, dijo, y su voz ahora tenía una claridad tan absoluta que cada palabra parecía grabada en la eternidad. Ellos también son lo que está por venir. Observen de cerca. Sentí una profunda atracción, no por presión, sino por su amor, instándome a concentrarme en lo que él quería que yo entendiera. Cada pantalla parecía viva y contaba las historias de la humanidad, alegría, tristeza, esperanza e incluso fracasos. Me di cuenta de que se me había concedido el raro privilegio de ver la tierra a través de los ojos de Dios. Se acercó y, aunque no me tocó físicamente, sentí su presencia como brazos invisibles envolviéndome, reconfortándome, fortaleciéndome. Todo lo que estáis a punto de ver, continuó, con los ojos brillando con una tierna determinación, tendrá lugar dentro de los 30 días anteriores a mi regreso. Es vital que mi pueblo entienda lo que viene para que no tema y sepa cómo responder. Estas palabras fueron más que una profecía. Eran una comisión que me pedía que fuera parte de su plan mayor. En ese momento, me sentí pequeña pero abrumadoramente amada, elegida para llevar un mensaje mucho más grande que yo. La presencia de Jesús no fue solo la fuente de luz en ese vasto reino. Él era el centro de todo, el ancla de la realidad. Cada palabra que pronunció, cada mirada que dio, se sintió como un recordatorio sagrado de que no estaba solo, que estaba siendo guiado por un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Y a medida que el espacio que nos rodeaba seguía cambiando, supe que este viaje apenas comenzaba. Pero con él a mi lado, estaba lista para afrontar lo que vendría después. La sala de observación en la que me encontraba se sentía suspendida entre los cielos, vasta, silenciosa, pero palpitaba con una energía sagrada que las palabras nunca podrían describir. La atmósfera parecía contener la respiración, como si el universo entero estuviera esperando algo magnífico. Sentí un flujo silencioso de presencia divina, no a través de mis ojos, sino a través de mi espíritu, una vibración suave pero poderosa, como el latido del corazón del cielo mismo. Jesús estaba a mi lado, sin decir nada al principio. Su mirada se extendió a lo lejos, llena de amor y solemnidad. Cuando sus ojos se volvieron hacia mí, sentí un consuelo abrumador,
como el sol de la mañana tocando la tierra después de una larga noche. Levantó la mano y señaló una pantalla mística que lentamente se materializó ante mí. Dentro de ese marco, vi una visión que nunca había aparecido en ningún sueño. Era el día 30 días antes de su regreso, y la primera señal del cielo había comenzado a desplegarse. Miré hacia arriba y vi el sol, pero no el sol como lo conoce la humanidad. Ya no era simplemente una bola de fuego, sino un ser vivo que latía al ritmo de la sangre vital del cosmos. La luz que emitía ya no era de un solo tono, sino que ondas de energía en espiral bailaban a través de su superficie como cintas que fluían en una canción, produciendo una melodía silenciosa que solo el alma podía escuchar. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por asombro ante su belleza sobrenatural. Cada ola de luz cantaba un himno cósmico, alabando la vida y preparándose para dar la bienvenida a un evento sagrado. En cada rayo podía sentir la presencia de Dios, como si estuviera extendiendo la mano a la humanidad a través de esta luz celestial. Jesús me miró, su mirada todavía tierna, pero ahora teñida de urgencia. El día 30, dijo, el sol emitirá una señal extraordinaria. La ciencia no lo explicará, porque no se trata de un fenómeno físico, sino de una señal divina del Padre. Sus palabras fluyeron como agua viva en mi alma, lavando toda duda. Y luego lo presencié, el momento en que la energía del sol tocó la tierra. La atmósfera estalló en una aurora global como nunca antes se había visto. No solo las regiones polares sino incluso tierras que nunca antes habían visto auroras. Desde el seco desierto del Sáhara hasta la densa selva amazónica, desde los picos del Himalaya hasta el corazón de África ecuatorial, los cielos de todas partes se iluminaron en una sinfonía de luz sagrada. Las cintas de color danzaban por el cielo como guiadas por una mano invisible, moviéndose en perfecta armonía, formando coreografías sagradas suspendidas en el aire. Los colores de esta aurora iban mucho más allá de cualquier paleta conocida por la humanidad. El oro brillante brillaba como metal líquido y el violeta intenso brillaba con un misterio que tocaba el alma. El carmesí se fusionó con el verde esmeralda, arremolinándose en formas etéreas de seres alados, como si el cielo mismo estuviera separando el velo. No pude contener las lágrimas, no de pena, sino de la abrumadora maravilla de contemplar tan divina belleza. Jesús habló de nuevo, su voz ahora con un tono de advertencia, pero aún envuelta en misericordia. Estas señales no pueden ser ignoradas. La gente intentará explicarlas con la ciencia, pero en el fondo de su corazón sabrán que se trata de una intervención del cielo. Sus espíritus darán testimonio de lo que su razón niega. Vi gente de todo el mundo levantando la vista hacia el cielo, con los rostros vueltos hacia arriba en silencio y asombro. En Nueva York, las luces de Times Square se atenuaron bajo la gloria de la aurora. Los niños en África salieron corriendo de sus casas con techo de paja, riendo y señalando al cielo. En el Amazonas, los pueblos tribales entonaban canciones antiguas como si sus antepasados siempre hubieran sabido que llegaría este momento. Pero no todos reaccionaron de la misma manera. Algunos cayeron de rodillas, con lágrimas en los ojos, al darse cuenta de que estaban presenciando lo divino. En iglesias de toda Europa, sonaron campanas y se alzaron himnos mientras la gente esperaba que Cristo estuviera cerca. Mientras tanto, en los congresos científicos se multiplicaron las teorías y se propusieron modelos. Los debates arreciaron, pero detrás de las confiadas palabras, sus ojos traicionaban una silenciosa inquietud. Vi a una mujer en Bali arrodillada en una playa tranquila, susurrando una oración. La aurora se reflejó en sus ojos, despertando algo sagrado que llevaba mucho tiempo dormido. En Sao Paulo, todavía sonaba música en los bares, pero las sonrisas en los rostros de los clientes habían cambiado silenciosamente, una verdad silenciosa que nadie podía negar. Jesús se volvió hacia mí y sonrió, abrazando con sus ojos a toda la humanidad. Esta es solo la primera señal, afirmó. Mi pueblo debe prepararse. El tiempo ha comenzado a pasar. La aurora se desvaneció lentamente como un sueño sagrado que se cierra suavemente.
Sin embargo, la luz permaneció impresa en mi espíritu, una marca imborrable. Entonces supe que se trataba de una convocatoria, una alarma divina que resonaba en toda la humanidad. Y con Jesús sosteniendo mi mano, estaba lista para seguir adelante, esperando la próxima visión en este viaje hacia la verdad y la luz. Cuando la luz de la visión anterior comenzó a desvanecerse, una quietud sagrada envolvió la cámara de observación. Jesús, sus ojos como una llama cálida, me guiaron hacia un nuevo marco. Apareció el día 25, trayendo una verdad más allá de la imaginación humana. La atmósfera tembló levemente, como si el mundo entero contuviera la respiración esperando un milagro. Vi un velo espiritual, una vez invisible pero siempre presente, que comenzaba a disolverse alrededor de la tierra. Como una densa niebla disipada por la luz del sol de la mañana, reveló una brillante verdad. Esta escena no pertenecía al mundo físico, sino al reino del alma. La gente de todo el planeta estaba sintiendo un despertar profundo y misterioso. Jesús estaba a mi lado, sus ojos rebosaban de compasión. Estoy dando a la humanidad una última oportunidad de ver la verdad, afirmó. Aquellos que alguna vez me resistieron tendrán los ojos abiertos. Sus palabras despertaron en mi esperanza y aceite santo, como una brisa que insufla nueva vida a un suelo reseco. En todo el mundo, la gente empezó a experimentar una profunda percepción espiritual. Era como si las dimensiones invisibles que los rodeaban se hicieran visibles de repente. Algunos se sintieron abrumados por la alegría, como si hubieran redescubierto una luz perdida hace mucho tiempo. Otros temblaron de miedo, sacudidos por el peso de la verdad revelada. En un pequeño pueblo de la India, un granjero cayó de rodillas en medio de su campo elegido. La noche anterior había soñado que Jesús llamaba su nombre con voz suave y clara. Las lágrimas corrían por su rostro desgastado mientras oraba por primera vez en años. Su corazón endurecido se abrió, lleno de una paz desconocida. En Londres, un científico ateo estaba sentado en silencio en su laboratorio. Una visión vívida apareció ante él. Jesús se paró directamente frente a él, con los ojos llenos de amor inquebrantable. El hombre tembló, su corazón latía con fuerza, incapaz de negar lo que vio. Sin embargo, el miedo a abandonar sus creencias arraigadas lo sumió en una confusión interior. Vi a una joven en Tokio despertarse repentinamente, con el corazón acelerado. En su sueño, un ángel la había guiado a través de un campo de luz resplandeciente, invitándola a creer. Escribió cada detalle al despertar, sintiendo una alegría sagrada agitarse dentro de ella. Su corazón se encendió con esperanza y comenzó a buscar a Dios. En una favela de Río, una madre soltera sollozaba incontrolablemente. En un repentino momento de claridad, sintió que el amor incondicional de Dios la inundaba. Abrazó fuertemente a su hijo y oró por primera vez en su vida. Ese momento de la verdad la transformó para siempre. Jesús explicó suavemente, su voz como una corriente clara. Estoy derramando mi espíritu sobre todas las personas, dijo. Jóvenes y viejos, creyentes e incrédulos, todos lo sentirán. Pero no todos agradecerán la luz. Vi a un rico hombre de negocios en Dubái experimentar una visión del día del juicio final. Las imágenes lo dejaron aterrorizado y su corazón se endureció. Lo desestimó y lo calificó como una alucinación provocada por el estrés laboral. Su rechazo lo alejó más de la verdad. En contraste, una anciana en Nigeria sonrió pacíficamente dentro de una pequeña iglesia. Había soñado con Jesús llamándola por su nombre, con los ojos llenos de amor. Lo compartió con su comunidad, fortaleciendo su fe. Su corazón estaba abierto, lleno de paz. Estas experiencias cruzaron todas las fronteras culturales y religiosas. Desde los desiertos del Medio Oriente hasta las selvas tropicales de América del Sur, la gente sentía el mismo despertar espiritual. Sueños, visiones y momentos divinos de claridad se extendían como olas. Cada persona se enfrentaba a una elección que determinaría su destino. En un templo de Tailandia,
Un monje estaba sentado en silencio meditando. Tuvo una visión de Jesús y tembló al sentir una nueva verdad. Documentó la experiencia y comenzó un viaje de búsqueda. Su corazón, una vez cerrado ahora, se abrió levemente. Vi a un grupo de estudiantes universitarios de Seúl reunidos en un parque. Compartían el sueño común de estar cubiertos de luz divina. Tomados de la mano, oraron juntos, sintiendo una conexión que trascendía el tiempo. Alegría y claridad irradiaban a través de ellos. En un mercado de la Ciudad de México, un vendedor de flores se arrodilló entre la multitud. Sintió la presencia del Señor como si estuviera a su lado. Ella lloró, suplicando perdón. Los que estaban cerca se detuvieron, conmovidos por el momento, y comenzaron a orar con ella. Jesús me miró, sus ojos reflejaban una profundidad de amor que apenas podía soportar. No todos entenderán correctamente estas experiencias, afirmó. Algunos abrazarán la verdad. Otros endurecerán sus corazones. Sus palabras golpearon como una espada, dolorosas y llenas de esperanza. Vi a un hombre en el Cairo rechazar una visión del Señor. El miedo lo abrumó como si el encuentro amenazara sus creencias arraigadas desde hacía mucho tiempo. Se dio la vuelta y eligió el consuelo de la oscuridad. Ese rechazo traspasó mi corazón de tristeza. Pero en otro lugar, un joven de Perú le contó a su familia un sueño que tuvo. Vio a Jesús guiándolo a través de un campo de luz radiante, hablando con voz de amor. Toda su familia se arrodilló y oró con él. Su alegría se extendió como la pólvora y conmovió a todo el pueblo. Esta escena se desarrolló como un tapiz espiritual viviente. Reveló la misericordia ilimitada de Jesús, pero también insinuó la gran división que se avecinaba. Sentí el peso de este llamado divino presionar sobre mí. Cuando la visión se desvaneció, me volví hacia Jesús. Él sonrió, sus ojos eran a la vez reconfortantes e incitantes. Sigue mirando, dijo suavemente. Esta visión me dejó con una esperanza feroz. Esta última oportunidad es un regalo para la humanidad y sabía que el viaje solo se haría más profundo. Con Jesús como mi guía, di un paso adelante con fe. Mientras la visión se desarrollaba ante mí, instantáneamente sentí un cambio en la atmósfera. El aire ya no era la presencia pesada y opresiva que había conocido antes. En cambio, vibraba con una calidez que no era física, sino profundamente espiritual. Era como si el aire mismo estuviera lleno de una sensación de expectación, como si algo monumental estuviera a punto de desarrollarse. No fue simplemente calidez, sino una energía que resonó en mi espíritu, encendiendo una profunda esperanza y anticipación. La presencia que me rodeaba no era la misma que en días anteriores. No era pesado ni gravoso. Estaba vivo, vibrante y lleno de vitalidad. Esto fue diferente. Parecía como si todo estuviera preparado para algo extraordinario. Y entonces, como si los cielos se hubieran abierto precisamente para ese momento, apareció el séptimo día. No llegó con truenos ni catástrofes, sino que se desarrolló suavemente, como el suave resplandor de un amanecer que pinta la tierra con su tierna luz. Lo que presencié en ese momento me dejó sin aliento. Esta no fue una visión de destrucción o juicio divino, como tantas veces había esperado en el pasado. No, lo que vi ante mí fue algo tan hermoso, tan puro que me dejó atónita. No era una belleza nacida de la tierra, sino de una fuente sobrenatural, una ola de amor. Un amor diferente a todo lo que jamás había experimentado o imaginado. Comenzó a extenderse por todo el mundo. Era como si este amor hubiera surgido del corazón de Dios mismo y se moviera por la tierra como una marea, no destruyendo, sino renovando, sanando y transformando. Este amor no se parecía a ninguna emoción que hubiera conocido antes. No fue la pasión del romance o el afecto que compartimos entre amigos o familiares. Trascendió todo eso. Era más puro, más profundo y mucho más poderoso. Se movía por las ciudades y por los campos, no en torrentes ni tormentas, sino en un río de luz.
Recorrió todos los rincones de la tierra, tocando corazones, suavizando aquellos que habían sido endurecidos por años de amargura e ira. Observé con asombro cómo este río de amor divino fluía a través de los corazones de los fieles. Pero la cosa no quedó ahí. Llegó incluso a aquellos que durante mucho tiempo se habían resistido a cualquier noción de espiritualidad. Era un amor que no discriminaba. Dondequiera que mirara, veía gente siendo transformada por este amor. Antiguos enemigos que habían luchado durante años permanecían en lugares abarrotados, reconociéndose, abrazándose y dejando ir décadas de resentimiento. Los rencores de larga data que alguna vez me parecieron una barrera insuperable se disolvieron ante mis ojos. Las profundas heridas del alma que se habían supurado durante generaciones se curaron en un instante. Era un espectáculo como ningún otro. Un milagro se desarrolla ante mí. De pie a mi lado, Jesús irradiaba una alegría que nunca antes había visto. Sus ojos brillaban con una luz que parecía provenir del corazón mismo de la creación. Su presencia estaba llena de una paz que sobrepasaba el entendimiento. Mientras estaba allí, su voz llenó el aire, llevando el peso de la autoridad divina, y pronunció palabras que resonarían en mi corazón para siempre. Este es el mayor testimonio en los últimos días. Mi pueblo revelará amor y perdón en medio de la oscuridad. El peso de sus palabras presionó profundamente mi corazón. Las lágrimas brotaron de mis ojos cuando me di cuenta de la magnitud de lo que estaba diciendo. Esta fue la transformación que marcaría el fin de los días, el mundo sanado no a través del poder o la fuerza, sino a través del amor y el perdón. Podía sentir el inmenso poder de sus palabras mientras me envolvían. Y supe en ese momento que estaba presenciando algo mucho más grande de lo que jamás podría comprender. En un pueblo lejano de Irlanda, vi cómo se producía la transformación. Dos familias, enemigas acérrimas durante casi un siglo, habían cargado con el peso del odio transmitido de generación en generación. Durante años habían luchado, con la ira enconada y el corazón endurecido. Pero ese día sucedió algo extraordinario. En un campo abierto, las dos familias se encontraron cara a cara. Al principio no se pronunció ninguna palabra. Pero mientras caminaban uno hacia el otro, pude sentir la presencia de algo sagrado entre ellos. Cuando finalmente se encontraron, cayeron uno en brazos del otro, llorando mientras se reconciliaban. La ira que los había definido durante tanto tiempo se desvaneció y en su lugar había un amor tan tangible que brillaba en el aire como un resplandor sagrado. Todo el pueblo permaneció en silencio asombrado, presenciando un milagro que nunca habían creído posible. En el corazón de la Ciudad de México vi desarrollarse otro momento milagroso. En un barrio pobre y superpoblado, las pandillas rivales, antes llenas de odio y violencia, de repente dejaron de pelear. El cambio fue tan profundo que parecía casi irreal. Un ex líder de una pandilla, un hombre cuyo rostro alguna vez estuvo deformado por la ira, se arrodilló en medio de la calle. Con sinceridad, comenzó a orar. Su voz estaba llena de humildad y no había vergüenza en sus acciones. Buscó a un hombre al que una vez había llamado enemigo y, sin dudarlo, lo abrazó pidiéndole perdón. Ese momento, capturado y compartido en las redes sociales, se extendió como la pólvora. La historia llegó a todo el mundo, encendiendo esperanza en los corazones de personas que habían perdido toda fe en la posibilidad de la paz. También las iglesias fueron transformadas por este amor divino. En Seúl, dos congregaciones que alguna vez habían sido rivales se reunieron para un servicio de adoración. Los pastores que alguna vez habían tenido animosidad entre sí se abrazaron y se arrepintieron frente a sus congregaciones. El pueblo una vez dividido se unió en canto no como dos iglesias separadas sino como un cuerpo unido de Cristo. No fue una actuación ni fue un espectáculo. Era puro, humilde y real. El Espíritu de Dios se movió entre ellos con poder y toda la congregación fue transformada en ese momento. Luego vi a un anciano en el Cairo. Hacía 20 años que no hablaba con su hijo. El dolor del pasado había construido un muro tácito entre ellos, un silencio que había durado décadas.
Pero ahora, con manos temblorosas, el hombre cogió su teléfono. Su voz se quebró mientras pronunciaba las palabras que durante mucho tiempo había temido decir: lo siento. Por favor, perdóname. Al otro lado de la línea, su hijo lloró y le hicieron la promesa de verse pronto. Cuando finalmente se encontraron, el silencio se rompió y se abrazaron, con lágrimas corriendo por sus rostros. Lo que antes parecía irreparable ahora se ha restablecido. Fue otro poderoso testimonio del poder curativo del amor divino. Jesús habló de nuevo, sus palabras llenas de fuerza y compasión. Este amor viene de mi Espíritu Santo. Romperá toda barrera de odio. Su voz era como un fuego que encendía algo muy profundo dentro de mí. Sentí la verdad de sus palabras como una llama en mi alma. Era un amor que no se podía detener. Una fuerza tan poderosa que ninguna barrera de odio podría resistirla. Incluso aquellos que no conocían a Dios estaban empezando a notar el cambio. En París, un conocido periodista ateo presenció un acto de perdón entre dos antiguos socios comerciales. El poder de ese momento golpeó algo muy profundo dentro de él. Comenzó a entrevistar a creyentes tratando de comprender el origen de esta transformación. Finalmente, escribió un artículo titulado El amor que no se puede explicar, que fue leído por miles de personas. Muchos de los que lo leyeron se sintieron impulsados a buscar al Dios detrás de tal amor. Vi una escuela en Nairobi donde alguna vez el acoso había sido rampante. Una joven, con los ojos llenos de lágrimas, se paró frente a sus compañeros de clase y se disculpó con un compañero de estudios a quien una vez había lastimado. Toda la clase observó en silencio cómo uno por uno los estudiantes se levantaban y pedían perdón. La atmósfera en la habitación cambió. Se convirtió en un lugar de curación. Incluso la maestra, abrumada por la transformación, comenzó a llorar y orar con los niños. Toda la escuela se transformó ese día cuando el amor y el perdón impregnaron cada rincón del edificio. Este amor sobrenatural se extendió como olas a través de océanos y continentes. En Tokio, un poderoso hombre de negocios donó todo su patrimonio para ayudar a los pobres. Cuando se le preguntó por qué, simplemente dijo que Jesús lo había visitado en un sueño y le había dicho que amara más. Su acto conmocionó a la ciudad. Y aunque sus antiguos colegas no lo entendieron, no pudieron negar el impacto de su obediencia. El mundo comenzó a ver a los cristianos de manera diferente. En Mumbai, una multitud se reunió frente a una pequeña iglesia, atraída por el amor del que habían oído hablar. Un pastor local parado bajo las farolas compartió el evangelio y muchos cayeron de rodillas y entregaron sus vidas a Cristo. Habían venido buscando la fuente del perdón y del amor radicales del que habían sido testigos, y lo habían encontrado en los brazos de Jesús. En Sydney vi a una mujer que había perdido a su único hijo en un trágico accidente. El responsable, que vivía cerca, temía desde hacía tiempo su ira. Pero en lugar de que la amargura la consumiera, ella lo buscó, lo abrazó y lo perdonó con lágrimas en los ojos. El momento fue capturado y se volvió viral, tocando los corazones de millones. Personas de todo el mundo comenzaron a buscar la curación de Dios. Inspirado por la gracia de esta mujer, Jesús volvió a sonreír, su mirada llena de amor y comprensión. Este amor atraerá a muchos a la verdad, dijo. Es más fuerte que cualquier oscuridad. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí y sentí que el poder de esa verdad me llenaba por completo. No había ningún mal demasiado grande, ninguna herida demasiado profunda que este amor no pudiera sanar. En un pueblo nevado de Alaska, vi una reunión de indígenas e inmigrantes. Una vez divididos, ahora permanecían unidos, compartiendo historias alrededor de una hoguera, riendo, cantando y llorando juntos como una sola familia. El amor de Cristo los había tejido en un tapiz de unidad y curación. Estas escenas parecían una pintura divina. Cada acto de misericordia era una pincelada del cielo. Cada historia fue un testimonio del poder invencible del amor de Dios. Mi corazón apenas podía contener la reverencia y la alegría que sentía al presenciar estas transformaciones.
Estaba claro que este amor era la luz que haría retroceder cada tormenta. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, volví a Jesús una vez más. Se mantuvo tranquilo, su presencia irradiaba una esperanza infinita. Sigue mirando, dijo. Su voz suave pero firme, llena de propósito. Sabía que lo que había presenciado era solo el comienzo. El poder de este amor apenas comenzaba a extenderse y estaba lista para lo que fuera que él me mostrara a continuación. La atmósfera a mi alrededor cambió. El aire se sentía más pesado que antes, como si llevara el peso de algo eterno. No era el tipo de pesadez que provocaba miedo, sino más bien una mezcla de reverencia y tristeza. Se sintió sagrado. Parecía como si algo oculto estuviera a punto de revelarse. Jesús volvió a estar a mi lado, su presencia tranquila y firme. Su mirada contenía tanto amor profundo como autoridad innegable. Había ternura en sus ojos, pero también algo que me recordaba el juicio, no la condenación, sino el discernimiento. Habló suavemente con una voz que resonó en cada parte de mi alma. Mira de cerca, Lily, dijo. Este es el momento en que se revelan los corazones de las personas. Esta visión trae un poderoso mensaje de unidad y transformación, mostrándonos que incluso en medio de la división, el amor y el perdón son las mayores fuerzas de cambio. A medida que se desarrolló la visión, vi la creciente división espiritual en todo el mundo, no en términos físicos, sino dentro de los corazones de las personas. No había fronteras claras ni mapas que lo definieran. La división era espiritual, escrita en el paisaje invisible del corazón, determinada por las decisiones que tomaban las personas, las acciones que tomaban y los pensamientos que permitían que moldearan sus vidas. En un pequeño pueblo estadounidense, vi a una familia que alguna vez prosperó con la fe, con su hogar lleno de adoración y risas. Ahora, la atmósfera estaba llena de tensión, y el padre, cuya asistencia a la iglesia había sido más un hábito que una relación sincera, comenzó a albergar ideas engañosas. Su corazón comenzó a inclinarse hacia la ambición egoísta. Mientras tanto, la madre, cuya fe era profunda como raíces en la tierra, lloró en oración, clamando a Jesús con el corazón quebrantado no solo por su familia sino por el mundo. Esta división, me dijo Jesús, no tiene que ver con denominaciones o teología. Se trata de la condición del corazón. Aquellos que realmente me conocen están siendo atraídos por mi espíritu, dijo. El resto se aleja, no porque sean odiados, sino porque se niegan a ver. Vi una iglesia en Nigeria, una vez llena de adoración vibrante, ahora dividida. Algunos se sintieron atraídos por filosofías que ofrecían consuelo sin arrepentimiento, mientras que otros permanecieron fieles a su fe, arrodillándose en oración con desesperación. Su adoración no era ruidosa, pero estaba profundamente arraigada, y su paz los hacía inamovibles frente a las mareas cambiantes del mundo. En Tokio, vi a dos amigos de toda la vida cuyo vínculo comenzó a fracturarse cuando uno de ellos compartió un sueño sobre Jesús. El otro, escéptico y desdeñoso, depositó su confianza en un popular maestro espiritual. Su conversación se volvió tensa y la división se volvió personal. La misma historia se desarrolló en varias partes del mundo, los creyentes se mantuvieron firmes en su fe, irradiando paz y esperanza, mientras que otros, una vez fieles, se alejaron, atraídos por promesas que ofrecían consuelo sin sacrificio. En Brasil, una comunidad que alguna vez estuvo unida por la fe ahora estaba dividida. Un grupo continuó reuniéndose en iglesias humildes, orando fervientemente y cantando desde el corazón, mientras que el otro se sintió atraído por oradores que enseñaban prosperidad sin arrepentimiento. Se trazó la línea entre la verdad y la falsedad y el dolor de la separación era palpable. Pero entonces algo hermoso empezó a surgir. Mientras el mundo se fracturaba, los que permanecieron fieles se encontraron unos a otros. Se reunieron personas de diferentes orígenes, culturas y denominaciones. En la India, vi a creyentes reunidos bajo un dosel de tela, compartiendo comida y oración, unidos en su fe a pesar de la persecución. En Rusia,
Una mujer que había perdido a su familia debido a su creencia en Jesús encontró una nueva comunidad y juntos se pararon en la nieve, cantando himnos. En todo el mundo, los fieles se fortalecieron, no por conveniencia, sino por su amor compartido por Jesús. Su unidad era poderosa, inquebrantable por el caos que los rodeaba. En Kenia, un joven pastor predicó a cielo abierto y su congregación, diversa en todos los sentidos, se tomó de la mano y oró junta. El Espíritu de Dios se movió entre ellos con poder, trayendo unidad donde había habido división. En Sydney, un grupo de jóvenes que antes no estaban de acuerdo en doctrina ahora estaban unidos en espíritu. Sus oraciones audaces y su alegría compartida atrajeron a quienes los rodeaban. No ocultaron su fe, lo vivieron en voz alta y otros se dieron cuenta. Las palabras de Jesús resonaron en mi mente: los corazones que me conocen de verdad siempre se encontrarán. Su mensaje de amor y perdón en medio de la división se convirtió en una verdad guía. Cuando la visión cambió, vi un amor sobrenatural barriendo la tierra. No era como ningún amor humano, era más puro, más profundo y más poderoso que cualquier cosa que hubiera conocido. Este amor fluyó como un río de luz, tocando corazones y transformando vidas. Los enemigos se abrazaron, los rencores se disolvieron y las heridas del alma fueron curadas ante mis ojos. Fui testigo de un milagro en un pequeño pueblo de Irlanda, donde dos familias que se habían odiado durante generaciones ahora estaban en un campo, abrazándose en señal de reconciliación. En Ciudad de México, los pandilleros rivales dejaron de pelear y uno de ellos se arrodilló en la calle para orar y pedir perdón. El efecto dominó del perdón se extendió por todo el mundo, uniendo a las personas en el amor y la curación. En París, un periodista ateo presenció un acto de perdón entre dos ex socios comerciales y quedó tan conmovido que comenzó a buscar la fuente de este amor. Su artículo, El amor que no se puede explicar, llegó a miles de personas y animó a muchos a buscar a Dios. En Nairobi, una escuela de niños que alguna vez estuvo plagada de acoso se transformó en un santuario de curación, mientras los estudiantes se disculpaban y perdonaban unos a otros. La maestra, abrumada, oró con ellos. Este amor era imparable. Se extendió de ciudad en ciudad, afectando las vidas de personas de todos los orígenes y sistemas de creencias. En Tokio, un poderoso hombre de negocios regaló toda su fortuna a los pobres, explicando que Jesús lo había visitado en un sueño y le había dicho que amara más. Su acto de generosidad conmocionó a la ciudad e impactó a innumerables vidas. En Sydney, una madre que había perdido a su hijo en un trágico accidente perdonó al hombre responsable y el mundo fue testigo de su acto de gracia. Este amor era una llama que no podía apagarse, una luz que atravesaba los rincones más oscuros del mundo. Jesús volvió a sonreír, con los ojos radiantes de alegría. Este amor atraerá a muchos a la verdad, dijo. Es más fuerte que cualquier oscuridad. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí y sentí la ardiente verdad de ellas. No había ningún mal demasiado grande, ninguna herida demasiado profunda que este amor no pudiera sanar. En Alaska, vi una reunión de indígenas e inmigrantes compartiendo historias y abrazándose, un ejemplo perfecto de unidad y reconciliación. El amor que presencié en ese momento fue el mayor testimonio en los últimos días. Fue un amor que trascendió cada barrera, cada división. Esta visión me llenó de esperanza. Incluso cuando el mundo se desmorona, incluso cuando las divisiones se hacen más profundas, hay un amor que no se puede extinguir. Es un amor que sanará al mundo. Y mientras vivimos en ese amor, nos convertimos en la luz en la oscuridad, un faro de esperanza para que todos lo vean. Una vez divididos, ahora estaban unidos como una familia. El amor de Cristo los había entretejido. Estas escenas parecían una pintura divina. Cada acto de misericordia era una pincelada del cielo. Cada historia testificó del poder invencible del amor de Dios. Mi corazón apenas podía contener la reverencia y la alegría. Estaba claro. Este amor fue la luz que hizo retroceder cada tormenta.
Cuando la visión comenzó a desvanecerse, volví a Jesús una vez más. Se mantuvo tranquilo, su presencia irradiaba una esperanza infinita. Sigue mirando, dijo. Su voz era suave pero firme, llena de propósito. Sabía que aún no había terminado. Este amor fue más que un milagro. Fue una llamada. Un llamado a la humanidad a vivir de otra manera. Cada vez que alguien perdonaba, el mundo se hacía más brillante. Con Jesús guiándome, estaba lista para lo que Él me mostraría a continuación. En el espacio sagrado de observación, estuve junto a Jesús mientras Él me guiaba hacia la visión del quinto día. El momento fue pesado, lleno de una presión invisible que presionaba mi alma. La atmósfera misma cambió, espesándose como la calma antes de una tormenta. Pero esta no fue una tormenta cualquiera. Era espiritual, vasto y amenazador. El aire se volvió pesado con una sensación de reverencia y advertencia. El cielo dentro de la visión tembló ante mí, y sentí como si la tierra misma estuviera jadeando por respirar, como si toda la creación sintiera que algo estaba a punto de soltarse. La visión fue aterradora y estaba impregnada de un significado sagrado que me hizo temblar de asombro. Vi cómo el mundo comenzaba a temblar. No fue solo un terremoto físico, sino una agitación global que penetró el alma de la humanidad. Los sistemas en los que la humanidad había confiado tan profundamente comenzaron a colapsar. Economías que alguna vez parecieron invencibles cayeron como torres de papel. Los gobiernos que parecían firmes se desmoronaron bajo el peso de la confusión y las luchas internas. Las sociedades que alguna vez se mantuvieron unidas por frágiles hilos de orden quedaron desgarradas por la división, el miedo y la desilusión. El colapso no se limitó a una región o nación. Todos los rincones de la tierra sintieron el impacto. Nadie quedó intacto. Ningún lugar quedó intacto. Jesús estaba a mi lado. Su presencia trajo una extraña mezcla de paz y solemnidad. Sus ojos estaban llenos de dulzura, pero llevaban el peso de la verdad divina. Miró la visión y luego a mí. Su voz era tranquila, pero atravesó el aire como una brizna de luz. Esta sacudida revelará lo que se basa en la verdad, afirmó. Y lo que está construido sobre arena no se mantendrá. Sus palabras no trajeron miedo. Más bien, aportaron claridad. La tormenta no iba a destruir por destruir, sino a exponer y revelar. Fue una revelación divina. Vi a un magnate rico en Londres. Un hombre que alguna vez fue famoso por su gran fortuna e influencia financiera. En cuestión de horas, su riqueza desapareció. Los números digitales de las cuentas bancarias desaparecieron y todo lo que había construido se desmoronó ante sus ojos. Estaba sentado solo en su lujoso ático, rodeado de silencio. Su rostro estaba vacío de incredulidad. Su esperanza, una vez arraigada en la riqueza y el control, se había disuelto. No tenía nada a qué recurrir. Su fe había estado puesta en arena movediza. En Washington, D.C., los legisladores estaban enfrascados en debates caóticos. Sus voces resonaron en las salas de reuniones que alguna vez estuvieron destinadas al orden. Los cimientos de la política y las alianzas legales se desintegraron. Todas las promesas de estabilidad colapsaron. Los sistemas que habían trabajado tan duro para crear se volvieron contra ellos y no les ofrecieron refugio. El miedo comenzó a consumir las cámaras donde una vez reinó el poder. Buscaban el control. Pero ya no quedaba nada sólido que sostener. En Yakarta vi un mercado presa del pánico. Los estantes estaban casi vacíos. La gente se empujaba y pedía pan a gritos. Los precios subieron más allá de su alcance. Una madre abrazó fuertemente a su hijo, sollozando porque ya no podía permitirse comprar una hogaza de pan viejo. Su rostro era un retrato de angustia. La ilusión de una economía estable se había hecho añicos. La confianza en la provisión mundana había fracasado. Pero incluso en medio del caos y el colapso, vi algo más.
Vi luz. En el ojo de la tormenta, los fieles se mantuvieron firmes. Su calma no era la negación sino una confianza profunda y duradera. En Lago, Nigeria, un grupo de creyentes se arrodilló en medio de una calle caótica y abarrotada de gente. Se tomaron de las manos, alzaron los ojos al cielo y oraron. Sus voces no se alzaron en pánico, sino en elogios. Su fuerza no provino de las circunstancias, sino del fundamento de Jesucristo. Era inquebrantable. Jesús continuó hablando. Su voz se sintió como la luz misma, llegando a los rincones más oscuros de la tormenta. Aquellos que han construido su vida sobre mí seguirán en pie, afirmó. Pero aquellos que se creen seguros separados de mí descubrirán cuán frágiles eran realmente sus cimientos. Sus palabras envolvieron mi corazón, no como una advertencia de perdición, sino como un llamado amoroso a anclarme en él plena y plenamente. Vi a una profesora en Buenos Aires que había vivido con sencillez y tranquilidad durante muchos años. Acababa de perder su trabajo debido a la crisis, pero no cayó en la desesperación. En cambio, invitó a sus vecinos a su casa y compartió la poca comida que tenía. Cada noche, se arrodillaba junto a su cama y oraba con fe firme y confiada. Su vida irradiaba paz. El vecindario que la rodeaba se dio cuenta y su fe comenzó a inspirar a otros a tener esperanza nuevamente. En un pueblo remoto en lo alto de las montañas japonesas, un anciano granjero se encontraba frente a un pequeño granero de madera. Mientras el mundo se desmoronaba, él mantuvo la calma. Su confianza nunca había estado en la riqueza o el poder. Su confianza siempre había estado en Dios. Abrió sus almacenes de cereales y alimentó a los que tenían hambre. Su generosidad se convirtió en una fuente de calidez que mantuvo unida a su comunidad en los tiempos más fríos. Aquellos que habían sido pasados por alto por el mundo de repente se convirtieron en faros de luz. En Delhi, un barrendero dirigió a su familia en oración. Su humilde testimonio se extendió a sus compañeros de trabajo. Aunque tenía poco, su relación con Dios le dio una fuerza que la riqueza nunca podría comprar. En Ciudad del Cabo, un grupo de jóvenes organizó ayuda para las personas sin hogar. Tenían pocos recursos, pero compartían todo lo que tenían. Cantaron himnos entre los escombros de los edificios derrumbados. Sus ojos brillaban con un propósito. Su gozo no tenía sentido para el mundo, pero tenía perfecto sentido en el espíritu. Su fe era invencible porque no estaba construida sobre estructuras humanas. Fue construido sobre Cristo. Este tiempo de sacudida no fue simplemente una temporada de sufrimiento. Fue un momento de revelación. Los que habían confiado en el mundo cayeron en la desesperación. Pero aquellos cuyas vidas estaban arraigadas en una relación personal con Dios permanecieron firmes como árboles, plantados con agua viva. La verdadera fuerza de la fe se estaba haciendo visible. Jesús me miró de nuevo. Sus ojos estaban llenos de amor y aliento. Este es el momento en que se pondrán a prueba todos los cimientos, dijo. Solo aquellos que habitan en mí sobrevivirán a la tormenta. Su voz calmó el temblor de mi corazón. Era la voz de un pastor guiando a su rebaño a través del valle de temblores. Vi a una mujer en Moscú que alguna vez había vivido en el lujo. Cuando su riqueza se acabó y su círculo social la abandonó, se sentó sola en su apartamento, despojada de todas las comodidades. Encontró una Biblia vieja en un estante olvidado. La abrió lentamente. Luego ella oró. Por primera vez buscó a Dios con sinceridad. Y en ese momento encontró verdadera paz. En los barrios marginales de Manila, una familia se acurrucaba bajo un techo de hojalata. Lo habían perdido todo, pero no habían perdido la fe. Compartieron una pequeña comida. Se rieron juntos. Su alegría fue desafiante. Su fe era radiante. Esta visión no era solo una ventana al futuro. Era un retrato de contraste. Lo que el mundo había llamado fuerte se había hecho añicos como cristal quebradizo.
Lo que el mundo había descartado como débil se había convertido en los pilares que sostenían el alma de la humanidad. El poder de la fe auténtica era innegable. Podía sentirlo. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, me volví hacia Jesús. Él me sonrió. Sus ojos abarcaron el mundo entero. Sigan mirando, dijo. Su voz era suave pero llena de propósito. Asentí, lista para lo que fuera que me mostrara a continuación. Esta sacudida no fue simplemente una prueba. Fue una invitación divina. Fue el grito del cielo para que la humanidad examinara sus cimientos. Y aunque el mundo temblaba, mi corazón latía de esperanza porque Jesús me estaba guiando. Y con él creí en los días venideros. Cuando la visión cambió, una suave luz llenó la sala de observación. El aire vibró como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando algo milagroso. El tercer día antes del regreso de Jesús apareció ante mí. La gloria de Dios se estaba revelando a través de su pueblo y quedé abrumado por el asombro. Los creyentes caminaron en un nivel de poder del Espíritu Santo nunca antes visto. Eran como antorchas vivientes que llevaban la presencia de Dios donde quiera que fueran. Los enfermos fueron sanados, los oprimidos fueron liberados y las almas perdidas encontraron la luz de la salvación. En un pequeño hospital de Nairobi, una joven enfermera puso sus manos sobre un paciente con cáncer. Ella oró con fe sencilla y la paciente se incorporó completamente sanada. El médico permaneció atónito en silencio, sintiendo una presencia santa. La enfermera sonrió y señaló hacia arriba, diciendo, Jesús hizo esto. Jesús estaba a mi lado, sus ojos brillaban de amor. Mi gloria brillará a través de mi pueblo, dijo. Al igual que en la iglesia primitiva, les seguirán señales milagrosas. Sus palabras fluyeron sobre mí como un río, arrastrándome hacia una verdad vasta y maravillosa. Vi una esquina en Sao Paulo donde un hombre sin hogar estaba orando. Le impuso las manos a un niño con fiebre, y el niño fue sanado instantáneamente. La madre rompió a llorar y cayó de rodillas en acción de gracias. La noticia se corrió rápidamente y docenas vinieron a buscarlo. La humildad de los creyentes me conmovió profundamente. No reclamaron ningún crédito por los milagros. Cada acto poderoso apuntaba únicamente a Jesús. El mundo empezó a reconocer que se trataba de la mano de Dios, no del esfuerzo humano. En un pueblo de la India, un granjero oró por su vecino ciego. Los ojos del hombre se abrieron y vio la luz del sol por primera vez en años. Los aldeanos se reunieron asombrados. El granjero dijo en voz baja, solo Dios puede hacer esto. Vi a una joven en Tokio que alguna vez había vivido en profunda desesperación. Oró por una amiga que luchaba contra la depresión y la amiga volvió a sonreír. Se abrazaron y cantaron canciones de alabanza a Dios en medio de un parque. Los transeúntes se detuvieron, sintiendo lo sagrado de ese momento. Jesús explicó, su voz brillando como luz en la oscuridad. Estas maravillas no son por su fama, afirmó. Son el resultado natural de mi presencia. Sus palabras encendieron una llama de esperanza en mi corazón. En un barrio pobre de Manila, una madre soltera oraba. Puso su mano sobre su hijo paralítico y el niño se levantó y comenzó a correr y jugar. Los vecinos entraron corriendo y se arrodillaron para orar con ella. Toda la zona tembló ante el milagro. Vi a una maestra en Londres de quien durante mucho tiempo se habían burlado por su fe. Ella oró por un estudiante con epilepsia y el niño fue sanado. Los padres que alguna vez dudaron comenzaron a recurrir a Dios. Ella simplemente sonrió y dijo, alabado sea Jesús. Estos actos no requerían rituales elaborados ni grandes escenarios, solo fe simple y obediencia total. Cada milagro fue un testimonio del poder del Espíritu Santo. El mundo ya no podía negar la mano de Dios. En un desierto de Egipto, un nómada oró por un extraño. Esa persona, una vez atormentada por el miedo, quedó completamente libre. Cantaron alabanzas a Jesús bajo un cielo lleno de estrellas.
La gente cercana se quedó asombrada, buscando la verdad. Vi a un grupo de jóvenes en Chicago caminando por barrios empobrecidos. Oraron por los drogadictos y esas personas fueron liberadas. Las lágrimas corrían por sus rostros mientras se abrazaban en el gozo de la salvación. Toda la comunidad fue sacudida por el amor divino. Jesús me miró con los ojos llenos de alegría ilimitada. Mi pueblo traerá mi gloria al mundo, dijo, no para exaltarse a sí mismo, sino para señalar a otros hacia mí. Sus palabras fueron como fuego, calentando mi alma. En un mercado de Bangkok, un vendedor oró. Una mujer que sufría de dolores crónicos fue sanada instantáneamente. Una multitud se reunió alrededor, ansiosa por aprender acerca de Jesús. El vendedor compartió humildemente su fe. Vi a una anciana en Moscú que había vivido en soledad. Ella oró por un vecino desesperado y esa persona encontró paz. Se tomaron de la mano y oraron bajo la luz de la luna. Todo el barrio empezó a hablar del milagro. Estos creyentes no buscaban la gloria personal. Simplemente obedecieron, permitiendo que el Espíritu Santo guiara cada paso. Cada milagro fue una invitación para que el mundo volviera su mirada hacia Dios. Mi corazón se llenó de reverencia. En un pueblo de Perú, un joven oró por su abuelo. El hombre, paralizado desde hacía años, caminó por primera vez. Los aldeanos se reunieron y cantaron alabanzas a Dios con alegría. El niño simplemente sonrió y dijo, Jesús nos ama. Esta visión fue como una pintura vívida de la gloria de Dios. Cada milagro era una pincelada que señalaba su amor. Vi que el mundo comenzaba a cambiar, aunque la oscuridad aún persistía. Pero el amor y el poder de Dios no pudieron extinguirse. Jesús sonrió y su mirada abarcó a toda la humanidad. Esta es mi gloria brillando a través de mi pueblo, dijo. Sigan mirando. Hay más por venir. Sus palabras me animaron y me prepararon para la próxima visión. Sentí profundamente que estos milagros eran más que simples señales. Fueron un llamado divino para que la humanidad regresara a Dios. Mi corazón rebosaba de esperanza y fe. Con Jesús guiándome, estaba lista para presenciar el futuro. A medida que la suave luz de las visiones anteriores comenzó a desvanecerse, una profunda quietud se apoderó de mí. Se sintió como si el universo entero se hubiera detenido, conteniendo la respiración por un momento que cambiaría todo. Jesús, con una sonrisa tan suave como la luz de la mañana, me indicó que mirara la visión final. El día antes de su regreso apareció ante mí, cargando una verdad mayor que cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. Una luz espiritual comenzó a elevarse y se extendió por toda la tierra. No era una luz física, sino una iluminación profunda que llegaba a todos los lugares escondidos. Era como si el planeta hubiera sido bañado por la presencia misma de Dios. El mundo entero parecía prepararse para la aparición del Rey. Esta luz se filtró en todos los rincones, desde las ciudades hasta los pueblos. Atravesó los rascacielos de Dubái. Iluminó los callejones oscuros de Calcuta e hizo brillar las profundidades de los bosques del Amazonas. Cada alma en la tierra sintió esta presencia sagrada. Jesús estaba a mi lado, sus ojos amables pero llenos de autoridad. Esta es la última llamada, dijo, con la voz rebosante de amor. Mi gente debe estar preparada. Sus palabras se movieron como un viento, llenándome tanto de urgencia como de esperanza. Vi a un pastor en Mongolia mirando al cielo. La luz espiritual lo hizo arrodillarse y llorar con alegría. Sintió que Dios lo llamaba y su corazón se desbordó de anticipación. Los aldeanos se reunieron a su alrededor, cantando canciones de alabanza al Señor. En Nueva York, un empresario detuvo su coche en medio de una calle concurrida. La iluminación lo tocó y rompió a llorar al tomar conciencia de sus pecados. Entró en una iglesia cercana y se arrodilló para pedir perdón. Por primera vez sintió verdadera paz. En un pueblo de Malawi, una niña tomó la mano de su abuela.
La luz espiritual la hizo sonreír y sintió que el amor de Dios la inundaba. Corrió hacia los campos y les contó a todos la presencia que había experimentado. Los aldeanos se reunieron y oraron juntos con gran alegría. Pero no todos acogieron con agrado la luz. En Moscú, un académico lo rechazó, calificándolo de histeria colectiva. Su ira cerró su corazón. Le dio la espalda, negándose a reconocer la verdad que se estaba desarrollando ante sus ojos. Vi a un grupo de personas en Río de Janeiro resistiendo ferozmente. Temían la luz, sintiendo que exponía sus secretos ocultos. Gritaron y trataron de negar la presencia de Dios. Sin embargo, en el fondo sabían que esto era algo de lo que no podían escapar. Jesús me miró, sus ojos llenos de misericordia y urgencia. Cada nación, tribu y lengua me sentirán, dijo. Pero no todo el mundo elegirá la luz. Sus palabras cortaron como una espada, dolorosas pero llenas de esperanza. En un bullicioso mercado de mares, un comerciante se arrodilló en medio de la multitud. La luz espiritual le hizo tener una visión de Jesús en su mente. Lloró pidiendo perdón por los años que había vivido sin fe. Quienes lo rodeaban comenzaron a orar con él. Vi una comunidad indígena en Australia reunida alrededor de una fogata. La iluminación los tocó, reviviendo antiguas historias del Creador. Cantaron canciones sagradas y sintieron la presencia de Dios. Sus corazones se abrieron de par en par, rebosantes de anticipación. En un templo de Kioto, un monje estaba sentado en silencio meditando. La luz espiritual entró, trayendo una visión de Jesús. Tembló al sentir una verdad que trascendía sus creencias anteriores. Registró la experiencia y comenzó a buscar la verdad. Quienes abrazaron la luz irradiaron una alegría indescriptible. En un barrio pobre de Mumbai, una familia se abrazó llorando. Sintieron el amor de Dios como si estuviera a su lado. Oraron juntos, prometiendo vivir para Él. Pero el rechazo fue igual de fuerte. En Beijing, un funcionario de alto rango cerró su ventana para bloquear la luz. Tenía miedo, sintiendo que amenazaba su poder. Emitió una orden prohibiendo toda mención del fenómeno. Vi a un grupo de jóvenes de París reunidos en un parque. La luz los tocó y comenzaron a cantar alabanzas a Dios. Los transeúntes se detuvieron, algunos se unieron, otros se burlaron, pero nadie permaneció indiferente ante la iluminación. Jesús sonrió y su mirada abarcó a toda la humanidad. Esta es la última oportunidad para elegir, afirmó. Llamo a cada alma, pero deben decidir por sí mismas. Sus palabras fueron como fuego, encendiendo mi corazón con un propósito. Vi a una mujer en Ciudad del Cabo parada en la playa. La luz espiritual la hizo arrodillarse y orar por su familia. Ella sintió que Dios estaba preparando al mundo para su regreso. Sus lágrimas se fusionaron con las olas del océano, llenas de esperanza. En un pequeño pueblo de Perú, los niños corrían bajo la luz de la luna. Con entusiasmo contaron historias de sueños en los que vieron a Jesús en los árboles. Los aldeanos se reunieron, sintiendo una presencia sagrada. Juntos oraron, preparándose para el día de su venida. Esta visión fue como una sinfonía de luz y elección. Cada alma estuvo ante la invitación final de Dios. Vi tanto la alegría radiante como el dolor del rechazo. Mi corazón tembló con profunda reverencia. Jesús tomó mi mano, sus ojos increíblemente tiernos. Mi pueblo debe estar preparado, dijo con la voz llena de misericordia. Llévales este mensaje. Sus palabras fueron como un faro, guiándome a través de la visión. A medida que la luz espiritual se desvanecía lentamente, sentí todo el peso del momento. Esto no fue solo una señal. Fue la invitación final. Sabía que mi misión era compartir la verdad. Y con Jesús guiándome, estaba lista para seguir adelante. De repente, como un viento poderoso que invierte su dirección, sentí que mi alma retrocedía,
dejando atrás el reino sagrado de las visiones y regresando al lugar al que una vez pertenecí. Todo empezó a desvanecerse suavemente, como la niebla de la mañana que se disuelve bajo el sol. Esa paz perfecta, la calma profunda que una vez pensé que nunca abandonaría, también comenzó a desvanecerse. Ya no podía sentir la presencia clara de Jesús como antes. Y las vívidas imágenes del futuro de la humanidad, del amor divino y la santa advertencia, comenzaron a desaparecer de mi mente, incluso mientras intentaba desesperadamente aferrarme hasta el último hilo de luz. Luego, en un momento, como si hubieran pasado una página, abrí los ojos y percibí luces blancas deslumbrantes y el pitido constante de las máquinas que me rodeaban. El olor estéril de los antisépticos mezclado con el plástico de los tubos intravenosos me despertó por completo. Estaba acostado en una cama de hospital con dispositivos de monitoreo pegados con cinta adhesiva alrededor de mi cuerpo. Una enfermera me sostenía la mano, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y llenos de lágrimas. Su voz temblaba, ahogada por la emoción. Pensamos que te habíamos perdido. Tu corazón se detuvo durante más de 7 minutos. Los médicos calificaron mi recuperación como un milagro médico, un caso de supervivencia extremadamente raro. Pero en mi corazón sabía que el verdadero milagro no era que mi corazón hubiera empezado a latir de nuevo. Era lo que había presenciado en ese espacio entre la vida y la muerte. Fue más que una experiencia. Fue una revelación, un llamado, una invitación del cielo. A partir de ese día ya no fui la misma mujer. No podía volver a mi vida anterior de rutina entumecida y creencias superficiales que solo aparecían los fines de semana. Había visto con mis propios ojos la verdad sobre lo que viene sobre el mundo, sobre el momento en que Jesús regresará, más urgentemente, sobre la necesidad de preparar el alma, no de una manera religiosa superficial, sino de una manera realmente íntima en el corazón, en la mente y en una relación viva con Jesucristo. Me había demostrado que su amor no es una idea vaga o un cliché de sermón. Es una realidad espiritual que se puede sentir y tocar, un amor que supera todos los límites y llega a las heridas más profundas y a las dudas más enterradas en el alma. Y lo dejó muy claro. El mensaje que traje no fue sembrar miedo, sino despertar esperanza. Su regreso no es una tormenta de destrucción. Es el amanecer de la restauración, de la justicia y del amor. Pero también advirtió, debemos estar preparados. No en unos años, no una vez que todo se calme, sino ahora. Si hay algo que espero que aprendas de mi historia, es esto: Dios realmente te ama. Y ahora más que nunca. Él te está llamando no solo a creer, sino a participar en el plan que está desarrollando para el capítulo final de esta era. No tienes que esperar hasta que seas perfecto o hasta que entiendas toda la Biblia. No es necesario que tengas respuestas a todas sus preguntas. Eso vendrá más tarde. Lo que Él necesita es tu corazón ahora mismo. Pregúntate, ¿dónde está realmente mi corazón? ¿Es mi fe solo una tradición cultural? ¿O es una relación viva con el Salvador? Cuando el mundo comience a temblar, ¿sobre qué estarás parado? ¿Un fundamento de piedra o de arena? Creo que todo lo que vi, desde las visiones sagradas hasta las palabras de Jesús, no estaba destinado solo a mí. Fue para todos nosotros. Esta es una llamada de atención del cielo de que estamos viviendo en uno de los momentos más críticos de la historia de la humanidad. Y cada persona tiene un papel en la gran historia que Dios está contando. No somos espectadores pasivos, somos personajes centrales. Si algo que he compartido despierta algo en lo más profundo de ti, no lo dejes pasar como si fuera una historia olvidable. Pausa. Orar. Pregúntale a Dios. Búscalo. Ninguna oración es demasiado pequeña para ser escuchada. Ningún corazón está demasiado roto para ser sanado. Créame, Él responderá. Y Él te guiará tal como me guió a mí, a través de la muerte, a través de la visión y de regreso con un nuevo propósito.